Y los demás hermanos nos quedamos aquí para tener nuestro estudio de la primera carta de Pedro. Ya estamos casi por terminar el capítulo 5, hermanos, y también con el capítulo 5 pues se termina esta primera carta. Estamos ahí en el verso 8, lo estábamos viendo la semana anterior y hoy terminaremos de decir algunas cosas sobre este versículo. El verso 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí, hermanos, decíamos que Pedro describe a el diablo, a Satanás, como un adversario. De hecho, decíamos que la palabra Satanás es definida como el adversario o como el acusador. Y esta descripción, hermanos, entonces, esta descripción presenta a Satanás como el oponente de los cristianos. De hecho, hermanos, esta es la enseñanza que Pablo da en Efesios capítulo 6 y versículo 12. Vamos a ir tantito a Efesios 6, 12 y veamos lo que Pablo escribió a los hermanos de Éfeso. Efesios 6, 12. Ok, el apóstol Pablo, hermanos, describió el tipo de lucha que tenemos. Es una lucha espiritual, ok. Dice aquí que nuestra lucha no es contra sangre y carne, es decir, no es contra personas o seres de carne y hueso, no es con personas físicas con las que estamos luchando, sino contra principados, potestades, gobernadores, contra huestes espirituales de maldad. Todas estas frases, aunque pudiera, y de hecho lo tiene, un significado cada una de ellas, sin embargo describen una sola cosa: el poder que Satanás tiene. Cuando nosotros, hermanos, luchamos en nuestra vida espiritual, no estamos luchando contra alguien que no tenga poder, estamos luchando contra alguien poderoso, ¿sí? Por lo tanto, no podemos nosotros descuidar nuestra lucha espiritual. Una de las cosas que debemos entender, hermanos, es que a pesar de que Satanás es poderoso, sin embargo Cristo es más poderoso que él. El Señor es todopoderoso, Él es Dios mismo. Por lo tanto, no se puede comparar el poder que tiene Dios contra los poderes de las tinieblas. Sin embargo, esto no significa que Satanás no tenga poder como para hacernos caer. Pero le voy a decir una cosa: cuando esto ocurre, es porque nosotros estamos dejando de pelear nuestra batalla espiritual. Es porque nosotros no estamos confiando plenamente en el Señor, sino que dejamos que Satanás trabaje en nuestra vida. Miren lo que le pasó a esta pareja allá en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Vamos tantito al capítulo 5 del libro de los Hechos. Y cuando hablamos de una pareja, ¿de quién estamos hablando, Jonathan? De Ananías y Zafira, ¿verdad? Capítulo 5, verso 1 en adelante, habla ahí, hermanos, del pecado que cometieron Ananías y Zafira. Pero quiero que ponga usted atención en el verso 3. Y dijo Pedro, ¿qué dijo Pedro a Ananías en el verso 3? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ahora vean el verso 4. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Sí? ¿Cuál fue el problema de Ananías? Que dejó que Satanás entrara en su corazón. Él dejó que eso fuera puesto en su corazón. ¿Sí? Bueno, cuando los cristianos, hermanos, perdemos las batallas espirituales, es porque permitimos que Satanás trabaje en nuestra vida. Es porque, al igual que Ananías, ponemos cosas en nuestra mente. Eso es lo que significa el corazón. Cuando dice la Biblia el corazón, no te imagines esta cosa que hace pum 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 aquí en el pecho. No está hablando de ese corazón. El corazón es un músculo, es carne. Está hablando de la mente nuestra, ¿sí? De lo que nosotros somos en nuestros pensamientos. Cuando dice que Ananías puso eso en su corazón, significa que Ananías puso eso en su mente.
¿Qué puso en su mente? La mentira, la idea de mentir, sustrayendo del precio de la heredad y diciendo que había sido vendido en menos de lo que realmente fue vendido. ¿Sí? Nosotros perdemos las batallas espirituales porque hacemos lo mismo que Ananías. Dejamos que Satanás sea el que controle nuestra mente, que sea él el que tome posesión de nuestra mentalidad, de nuestro corazón, y así terminamos haciendo lo que a Dios no le agrada. ¿Ok? Por eso es que Pablo dice a los Efesios, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores de las tinieblas, contra principados, contra potestades, es decir, para describir la naturaleza poderosa de este ser diabólico, el diablo y sus ángeles. El diablo y todos los demonios que le ayudan en el trabajo de hacer caer al hombre. Bueno, si nos regresamos a primera de Pedro capítulo 5, entonces podemos entender lo que Pedro dijo mejor en el capítulo 5 y verso 8, cuando dice que nuestro adversario, el diablo, luego dice que como un león rugiente. El hecho de describir a Satanás como un león rugiente, lo que quiere dar a entender aquí el apóstol es que Satanás se presenta como una fiera salvaje que está acechando permanentemente a su presa. ¿Cómo es, hermanos, que los leones trabajan para acabar con sus presas? Bueno, una de las cosas que hacen ellos es esperar el momento oportuno, el momento en que alguna presa se descuida para en ese momento atacarla y devorarla. ¿Sí? Bueno, por eso es que Pedro describe a Satanás, nuestro adversario, como un león rugiente, porque es alguien que está permanentemente buscando el momento más oportuno para atacar a los cristianos. ¿Sí? Así que, ¿cuál será el momento más oportuno para Satanás para destruirnos? Bueno, el momento en que nosotros ponemos en nuestro pensamiento cosas que no están correctas. Ese es el momento más oportuno para Satanás. Fíjese lo que dice Santiago capítulo 1, pasaje que muchos conocemos, Santiago 1, verso 12 en adelante. Le voy a pedir el verso 12 que lo lea el hermano Jorge. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ok, es bienaventurado el varón entonces que soporta la tentación. Por lo tanto, ya de entrada lo que Santiago dice aquí es que la tentación es algo que debemos de soportar, algo a lo que no debemos de ceder. Por eso es que Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Ahora veamos el verso 13, hermana Mili. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni es tienta a nadie. Ok, cuando somos sujetos a la tentación, cuando estamos siendo tentados, nunca se nos ocurra pensar que Dios es el que está poniendo esa tentación delante de nosotros, porque si fuera así, entonces Dios no sería Dios, porque Dios no tienta a nadie, y Dios mismo no puede ser tentado por el mal. Si Dios pusiera en su mente la idea de tentar a Rolando, ¿sí?, entonces Dios estaría siendo tentado por el mal. Pero Dios no es tentado por el mal. Así que la tentación no tiene su origen en Dios. Bueno, si la tentación no tiene su origen en Dios, entonces, ¿dónde está el origen de la tentación? Bueno, dice, no digamos que somos tentados de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Jamás Dios, hermanos, se le va a ocurrir el tentar a alguien. Ahora, entonces, ¿dónde está el origen? Vamos al verso 14 ahora, hermana Rebeca. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Ok, bueno, hay dos fuentes fundamentales para el origen de la tentación. ¿Sabe cuál es el primero? Nosotros mismos.
nosotros mismos. ¿Sí? ¿No han visto algo que postean en Facebook que dice de cuántas culpas le echamos al diablo? ¿Verdad? Y que él no tiene culpa de eso. Esta es una. ¿Sí? No estoy diciendo que el diablo no lo haga, sí lo hace. Pero la fuente primaria de la tentación somos nosotros mismos. Fíjese lo que dice el verso. Sino que cada uno es tentado. ¿Cuándo? ¿Cuándo somos tentados? Cuando de su propia concupiscencia. Eso es lo primero. Lo primero que tiene que existir para que Satanás ponga la tentación es un mal pensamiento. Es un pensamiento que viene a nuestra mente que no podemos controlar, un pensamiento malo. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿qué pasa? Es atraído, ¿y qué más? Y seducido. El atraernos y el seducirnos es lo que Satanás hace. Pero Satanás hace esto cuando aprovecha nuestra concupiscencia, cuando ve nuestra concupiscencia. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, cuando un pensamiento equivocado viene a nuestra mente, es donde nosotros tenemos que alejarnos. Es donde nosotros tenemos que hacer resistencia al diablo. Es donde no debemos permitir que ese pensamiento vaya más allá del momento en el que está apareciendo en nuestra mente. El ejemplo que les he puesto siempre: si vas en el camión y luego va alguien sentado a tu lado, que ves que se le cae el celular, se le cayó el celular y se le salió de la bolsa y tú viste que se le cayó a esa persona, ¿sí? Y él va dormido, ni cuenta se dio, porque va como Jonah, también cansado de todo el día estar trabajando, ¿verdad? Y se le cayó el celular ahí. Y tú estás esperando, en tu mente aparece la idea de decir, bueno, ni siquiera se daría cuenta si yo lo tomara en este momento. Bueno, Satanás puede aprovechar ese pensamiento equivocado y entonces empieza a trabajar en ti y dice, bueno, pues empieza a poner cosas, y si tú no haces un alto en tu pensamiento, cada día vas a ir avanzando más, cada momento, vas a ir avanzando más y más y más, hasta que vas a razonar en tu pensamiento como razonó Eva. Vas a ver aquello como algo atractivo, como algo bueno, como algo que va a ser algo que tú deseas, y terminarás quedándote con el celular. Se bajará la persona del camión, se le quedará el celular ahí, y no vas a hacer para decirle, oiga amigo, se le está quedando su celular, sino que tú estás a lo mejor hasta orando para que no se dé cuenta que se le quedó el celular, y lo vas a agarrar sabiendo que eso es robar. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo muy sencillo, pero ahora imagínate toda la gran cantidad de pensamientos malos que pueden venir a nuestra mente, de todos los tipos que tú te imagines. Bueno, Satanás allí es donde empieza a hacer su labor de león rugiente. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Verso 15. ¿Qué dice el verso 15 entonces ahora? Ok. Da a luz, ¿ok? ¿Sí? ¿Qué pasa entonces con la concupiscencia después de que ha concebido? Cuando ya en tu mente ya se grabó eso y ya te convenciste de que lo vas a hacer o lo vamos a hacer, entonces dice, da a luz el pecado. ¿Jesús fue tentado? Sí. La tentación, por lo tanto, no es pecado. Lo que es pecado es cuando esa tentación nos lleva a consumar el pecado. La concupiscencia concibe y entonces da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, entonces es que da a luz la muerte. ¿Sí? Así que entonces, hermanos, las tentaciones, Satanás tiene una acción importante en ellos, pero Satanás no tendrá mucha manera de trabajar con nosotros mientras nosotros aprendamos a controlar nuestros pensamientos. Pero si no los controlamos,
entonces Satanás va a tener mucha madera para trabajar y terminará destruyéndonos. Por eso es que Pedro dice que Satanás anda como un león rugiente, como una fiera salvaje, buscando el momento oportuno, buscando qué estamos pensando, buscando en qué nos estamos divirtiendo, buscando qué estamos viendo en la televisión, buscando qué estamos leyendo, buscando qué estamos viendo en el internet, buscando qué pláticas tenemos, para de ahí entonces introducir la tentación y hacernos caer. Por eso que tenemos que tener cuidado con nuestras vidas. Porque tenemos que tener cuidado de qué vemos, de qué hablamos, qué vemos en la televisión, qué vemos en el internet, en qué cosas nos enredamos, para hacer todo lo posible, para evitar que Satanás pueda llegar a tomar control de nuestros pensamientos. ¿Sí? Pero si te gusta la música y al rato pones el estéreo, bueno, ya no son estéreos, ¿verdad? Lo que tengas ahí con todo vuelo, ¿sí? A todo vuelo ahí. Al rato a lo mejor terminarás siendo atraído para ir al rato por una cerveza también. O terminarás bailando, ¿sí? O terminarás haciendo cosas por lo que escuchaste en esas canciones que a Dios no le agrada. ¿Sí? Bueno, no estoy diciendo que no escuche música, no estoy diciendo que escuchar música sea un pecado, pero yo que como cristianos tenemos que poner atención a qué tipo de música estamos escuchando, a qué volumen la estamos escuchando, y qué dice de nosotros como cristianos la música que estamos oyendo. Tenemos que pensar eso. Porque entonces Satanás va a usar cualquier cosa que está a nuestro alrededor para tentarnos. ¿Sí? Bueno, por eso dice que anda como un león rugiente. Luego dice, anda alrededor. Anda alrededor. ¿Ok? Satanás, hermanos, no es omnipresente como el Señor lo es. Él no puede estar en todo lugar al mismo tiempo, como si puede el Señor. Sin embargo, Satanás no trabaja solo. Nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad. Satanás tiene sus ángeles, sus demonios, que trabajan con él también en este asunto de hacer caer al ser humano. Por eso dice que anda alrededor. Él no descansa, él no duerme. Y luego dice, buscando a quién devorar. La palabra devorar, hermanos, la palabra devorar es una palabra, hermanos, que da a entender o da la idea de acabar hasta el final. Lo cual quiere decir que Satanás no busca destruir parcialmente a los cristianos, sino totalmente. Él los va a devorar. Él no va a ir a darte un sustito. Él va con la intención de acabarte de una vez por todas, de destruir nuestra vida de una vez por todas. Por eso es que tenemos ¿qué dijo Pedro que tenemos que hacer? Sed sobrios y velad. Sed sobrios, tener un autocontrol de nosotros mismos y estar alertas contra todas las posibilidades de que Satanás esté queriendo hacernos caer. Ahora, nosotros, hermanos, nunca debemos imaginar a Satanás como un ser horripilante, aunque de hecho lo es. Él jamás se va a presentar a nuestra vida de una manera horripilante, sino que se presentará siempre de una manera atractiva, porque de otra manera no pudiera atraernos, de otra manera no pudiera seducirnos, de otra manera nosotros no pudiéramos encontrar atractivo el pecar. Pero cuando cometemos pecado es porque encontramos atractivo el pecado, y Satanás es lo que hace. Así que olvídate de Satanás, de la idea de rojo, vestido todo rojo, ¿verdad? Y con cuernitos, y con una cola, y con un tridente, y con una pata de caballo, y una pata de gallina. Ese es el de la lotería, ese es ficción, hermano. Esa es superstición. Eso es lo que la gente se imagina para hablar algo chusco de ello, pero no hay nada chusco en ello. ¿Sí? Bueno, por eso tenemos que ser sobrios y velar. Muchos, hermanos, han caído precisamente por eso, por no
saber controlar sus vidas por no estar alertas y han dejado que Satanás sea el que tome control de sus existencias. Ahora en el verso 9, miren lo que dice el verso 9 de 1 de Pedro 5. ¿Qué dice 1 de Pedro 5:9? Hermana Elena. ¿Ok? ¿Cómo es que podemos resistir estos ataques constantes de Satanás? Si estamos firmes en la fe, firmes en el Evangelio. ¿Cuál es el propósito fundamental que Satanás tiene? Devorarnos. Pero ese devorar, no te estés imaginando físicamente. No estemos pensando que va a venir a tirarte mordidas para acabar tu carne. No te imagines eso, porque eso no va a pasar. Aquí está hablando desde el punto de vista espiritual. Lo que él realmente quiere es sacarte del Evangelio, desviarte de la relación con Dios. Eso es su deseo. Por lo tanto, dice Pedro, lo que tienen que hacer es que estén firmes en la fe. La manera de resistir los ataques del enemigo, entonces, es que nos mantengamos firmes en la fe. Y firmes en la fe significa obedientes a la fe del Evangelio, obedientes a las enseñanzas del Maestro, obedientes a lo que nos ha sido revelado que debemos hacer para estar bien delante de Dios. ¿Ya? Por lo tanto, hermanos, esa es la manera. Ahora, termina el verso 9 diciendo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No pensemos que nosotros somos los únicos que enfrentamos esa lucha espiritual. Todo mundo, todos los cristianos la enfrentan. Unos de una manera y otros de otra. Pero los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos en todo el mundo. Siempre será así. Esto es precisamente la gran tribulación de la que habla Apocalipsis capítulo 7, por ejemplo, cuando dice que la gran multitud, bueno, eran aquellos que habían salido de la gran tribulación y que habían lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Esa gran tribulación son los padecimientos, los sufrimientos que todos los cristianos enfrentamos mientras estemos en este mundo. Así que, por lo tanto, no pensemos que somos los únicos que batallamos contra la tentación. He escuchado a muchos cristianos decir que se van de la iglesia porque no pueden dominar determinadas cosas. Pero hermanos, realmente, no solamente ellos están batallando. Ellos batallan con una cosa, pero yo batallo con otras, como mi hermano Jorge batalla con otras, la hermana Patti con otras, el hermano Pío con otras, y cada uno de diferente manera, pero todos estamos enfrentando esa batalla contra el enemigo de nuestras almas. Y la única manera de poder salir vencedores es que resistamos firmes en la fe. Si no, no habrá éxito. Por eso que Pablo le dijo a los ancianos de Listra, de Antioquía y de Iconio, que era necesario que a través de muchas tribulaciones entráramos en el reino de Dios. Hechos 14:23 creo que es, o 26, no estoy seguro. Pero Hechos 14, 20 y tantos, ¿verdad? Para no errarle. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pablo sabía que la única manera de poder llegar hasta el final de la meta como vencedores es que aprendamos a soportar las aflicciones, los sufrimientos, los problemas, las tentaciones, todo aquello que pueda venir a la vida. Si no estamos dispuestos a eso, no estamos realmente preparados para un día poder llegar al cielo. Así que resistir firmes en la fe, sabiendo que esto se va cumpliendo también en nuestros demás hermanos. Ellos podían resistir, los lectores de Pedro, si recordaban que esos mismos padecimientos estaban enfrentando otros hermanos en el mundo. Específicamente aquí se refería a la persecución que los hermanos estaban sufriendo, así que ellos podían llegar a pensar que solamente ellos estaban sufriendo eso, pero Pedro les dice, no solamente ustedes, sino en todo el mundo, realmente esto es posible. Así que ahora veamos el verso 10. Primera de Pedro, capítulo 5 y verso 10. Y esto lo voy a encargar a la hermana Juani. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo con sus acciones, así se fortalezca y establezca. Muy bien, ok. Puesto que el contexto aquí se refería a la persecución, bueno,
Pedro dice que el Dios de toda gracia, es decir, Pedro está hablando de que Dios es la fuente de toda bendición que los cristianos reciben. Pedro quería que ellos entendieran que Dios es la fuente de todo el consuelo en medio de las tribulaciones. También dijo que Él los llamó a su gloria eterna, lo cual significa que la vida eterna en el cielo va a ser manifestada en la segunda venida. Todo esto, lo que quiere el apóstol es que ellos entiendan que al final, cuando el Señor venga, todos estos sufrimientos o padecimientos se van a terminar. Mas el Dios de toda gracia, Dios es el autor de toda bendición, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Esa gloria eterna se refiere a la vida eterna en el cielo. Después de que hayamos padecido un poco tiempo, Pedro dijo aquí que los sufrimientos son por poco tiempo, Él mismo nos perfeccione, es decir, nos haga madurar, nos afirme, es decir, nos haga estar sólidos en el Evangelio, nos fortalezca, es decir, nos dé la fuerza para soportar cualquier situación difícil, y nos establezca, es decir, nos haga estar firmes, sin movernos. Bueno, esto es lo que Pedro deseaba que pasara con los hermanos cuando ellos se enfrentaran al sufrimiento, que Dios fuera el que les diera la solución a sus problemas. Fíjese, estas 4 cosas que Pedro mencionó aquí, la palabra perfeccionar significa hacer completo. La idea aquí es que Dios los ayudara a eliminar las deficiencias para alcanzar la madurez en la vida cristiana. Luego, la palabra afirmar significa asegurar algo firmemente para que nadie lo pueda mover. La idea aquí es que Dios les ayudaría a permanecer firmes y sin moverse de la fe del Evangelio. La palabra fortalezca tiene un significado similar al anterior, pero da la idea de proporcionar vigor, proporcionar energía, fuerza para permanecer firme. La palabra establezca da la idea de construir algo sobre algo que ya está sólido. Así que Dios podría hacerlos crecer sobre algo seguro que no les fallaría en ningún momento. Esa es la confianza, hermanos, que tenemos en Dios. ¿Sí? Que hay dificultades que vamos a enfrentar como cristianos, sí. Pero si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, nuestra casa está fundada sobre la roca. ¿Se acuerda de Mateo capítulo 7? Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que estableció su casa sobre la roca. Los ríos, los vientos, la lluvia son sinónimos de los problemas que podemos enfrentar. Cuando todo eso viene a la vida, dice, su casa no cae, porque está fundada sobre la roca. ¿Sí? Bueno, nosotros estamos fundados sobre algo sólido, sobre el Señor mismo. Por lo tanto, podemos tener esa seguridad de que Dios nos va a prosperar en medio de las tribulaciones o en medio de las dificultades. Así que entonces, hermanos, termina el verso 11, el apóstol Pedro diciendo, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro aquí simplemente dio una doxología a Dios, hermanos, a Dios, dándole la gloria y la honra por ser esa fuente de toda perfección, firmeza, fortaleza y solidez que los cristianos necesitamos en la vida. Ahora vamos al versículo 12 y nos estamos acercando al final de la carta. ¿Qué dice el 5:12? Armando, ¿puedes leerlo, hermano? Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestando, notificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Este versículo enseña mucho, hermanos. Veamos algunas cosas de él. Por lo pronto, lo primero que tenemos que decir es que aquí Pedro empieza a despedirse de sus lectores. Y lo primero que hace es que por conducto de Silvano, os he escrito brevemente. ¿Quién era Silvano?
Bueno, es muy probable que este Silvano sea Silas, el compañero de Pablo en el segundo viaje misionero. ¿Quién era Silas? Pues era judío, era un profeta, según el libro de los Hechos, en el capítulo 15, ¿sí? Era de Jerusalén, vino con Pablo y con Bernabé, después de que estos fueron a aquella ciudad para tratar el asunto de los judaizantes, Hechos 15, 30 al 35 y también el verso 40. Silas también es mencionado por el apóstol Pablo en 2 Corintios 1, 19 y en 1 Tesalonicenses 1, 1. En ambos casos, Silas parece estar con Pablo trabajando. También apareció como compañero de Pablo en Corinto, en Hechos capítulo 18, verso 5. Bueno, Pedro dijo que por conducto de él escribió esta carta. ¿Qué es lo que realmente Pedro estaba diciendo? Bueno, que a Silvano hizo las funciones de un secretario. Algunos usan la palabra amanuense, que nosotros desconocemos esa palabra porque no es una palabra común, pero un amanuense en los tiempos antiguos se le llamaba así a una persona que se dedicaba a escribir cartas que otras personas le dictaban. Hubo tiempos donde no todas las personas podían escribir, así que había personas que se dedicaban a eso, ¿sí? ¿Nunca has visto las películas de Cantinflas, donde hay alguien que está sentado en una mesita chiquitita, así como esta, y con una máquina de escribir? ¿Sí? Dijo un niño, una computadora que apenas vas escribiendo y ya va imprimiendo, ¿verdad? Una máquina de escribir. Y la persona le está dictando la carta a esa persona, que generalmente es Cantinflas el que está escribiendo y no pone nada de lo que el que le está diciendo quiere que ponga, sino pone lo que él quiere, ¿verdad? Pero eso pasó en nuestro México en el tiempo antiguo, alrededor de principios de los 900, ¿verdad? Donde todavía había mucha gente que no sabía leer ni escribir en el país. Así que para que alguien pudiera mandarle una carta a otro, puesto que no había ni celulares, ni internet, ni nada por el estilo, sino solamente cartas, y si no sabía escribir, entonces tenía que buscar a alguien que escribiera por él. Bueno, más o menos esto es lo que está diciendo aquí Pedro sobre Silvano. No estoy diciendo que Pedro no supiera escribir, lo que estoy diciendo es que Silvano probablemente, por el hecho de ser de Jerusalén y tener acceso a cosas más, entre comillas, modernas, por el hecho de vivir en una ciudad grande y no ser de Galilea, como Pedro era, donde las personas difícilmente podían estudiar, seguramente Silas tenía algún grado de estudio mayor que Pedro, ¿sí? Así que tal vez por esa razón Pedro se valió en esta ocasión de Silvano para escribir la carta, aunque no necesariamente tiene que ser esa la razón, porque Pablo inclusive en algunas ocasiones también hizo lo mismo, le pedía a alguien que escribiera, y nadie de los que estamos aquí podríamos dudar que el apóstol Pablo era una persona preparada, ¿sí? Así que probablemente no sea esa la razón, pero pudiera ser también. Lo único que podemos decir es que Pedro usó a Silvano para escribir esta carta, y eso le interesaba a Pedro que quedara escrito en la carta. Pero todavía más interesante es lo que el mismo apóstol expresa de Silvano. ¿Qué dice de Silvano? Lo tengo por hermano fiel. ¿Qué podrán decir los demás hermanos de mí? No de mí, Jesús Conrado, sino de usted personalmente y de cada uno de nosotros. Es una pregunta que cada uno tenemos que hacernos. No esté usted pensando lo que usted tiene que decir de mí o lo que usted tiene que decir del hermano Pío. Piense en usted, en usted. Si el apóstol Pedro estuviera ahora aquí, pudiera decir: he escrito esta carta por conducto de Conrado, a quien tengo por hermano fiel. Pero ahora quítele la palabra Conrado y ponga su propio nombre. ¿Pudiera decir eso el apóstol Pedro de nosotros? Y más aún, ¿pudiera esto decir Jesús de nosotros, el Padre de nosotros, que somos hermanos fieles? Bueno, Silvano lo era.
Silvano lo era. Pero cuando analizamos un poquito la vida de Silvano, en apenas algunas cosas que la Biblia nos dice de él, podemos entender por qué Pedro se expresó de él como un hermano fiel. Cuando hubo la oportunidad de ir y predicar el Evangelio a otros lugares, él fue. Cuando tuvo que ser enviado a otro lugar para hacer el trabajo que Pablo no podía hacer, él lo hizo. Estaba dispuesto, estaba listo siempre para servir. ¿Sí? Él era profeta, lo que significa que Dios lo usó a él para transmitir su verdad de Dios a la iglesia primitiva, puesto que todavía no tenían la escritura completa. Recuerde que los profetas hablaban por inspiración. Algunos piensan que tal vez por eso Pablo lo llevó al segundo viaje misionero, porque como profeta podía hablar, predicar por inspiración. ¿Sí? Así que si dijéramos una sola cosa de Silas o de Silvano, pudiéramos decir esto: Pedro lo llamó hermano fiel porque fue un hombre que usó sus cualidades, sus talentos para servir a Dios. Solamente por eso. ¿Cuántas cualidades y cuántos talentos tiene usted o tengo yo? La medida de nuestra fidelidad será la medida en la que usemos nuestros talentos para Dios. Esa es una realidad. Así que Pedro se expresó de él como un hermano fiel. Luego, otra cosa que enseña este versículo, fíjese: os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando, ¿qué cosa? Que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual ustedes están. ¿A qué se refería con la palabra esta? Bueno, los sufrimientos, las tribulaciones, la persecución, el ser despreciados por los gentiles, el mantener una conducta propia delante de los que no eran cristianos, el no querer buscar venganza por sí mismos, el mantenerse, hermanos, como una luz en medio de toda aquella generación maligna y perversa. Esa es la verdadera gracia de Dios, dice, en la cual estáis. Algunos lectores de Pedro pudieran pensar que el hecho de estar siendo perseguidos o el hecho de sufrir pruebas o tribulaciones, eso realmente no era de Dios. Bueno, Pedro se asegura de decirles aquí que todo esto que él les ha enseñado, especialmente el punto central de toda la carta, que es hablar de la posibilidad del sufrimiento por la persecución, esa es la verdadera gracia de Dios. Así que si sufrimos por ser cristianos, Pedro dijo: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Esa es la verdadera gracia de Dios. Pero ninguno de nosotros padezca como homicida o como ladrón o por entrometerse en lo ajeno, porque eso no es padecer correctamente como cristiano. ¿Sí? Así que no por el hecho de que estás sufriendo, entonces significa que estás en la verdadera gracia de Dios. No solamente por el hecho de estar sufriendo, hay que ver cuál es el origen de ese sufrimiento. Porque el sufrimiento aprobado es el sufrimiento que es causado por ser cristiano. Pero si sufrimos como malhechores, si sufrimos por hacer lo malo, entonces realmente eso no tiene ninguna gracia. Eso no glorifica a Dios. Eso no nos hace estar mejor delante de Dios, sino padecer porque realmente somos hijos de Dios. Así que Pedro se aseguró aquí al final de la carta de que entendieran que el sufrimiento era parte de estar dentro de la gracia de Dios. Hoy en día muchos predican, hermanos, muchos predican acerca de la prosperidad de aquellos que están en Cristo. Eso no era lo que los hermanos predicaban en el primer siglo. Por el contrario, ellos predicaban, y toda la carta de Pedro gira en torno a eso. Ellos predicaban acerca de la necesidad de tener que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Sí? Pero qué bendición era para ellos el saber que sufrían por su maestro, y eso los ponía como aprobados delante de Dios. Por esa razón es que muchas personas en los siglos subsecuentes al primer siglo
cuando la persecución en algunos periodos fue más fuerte contra la iglesia, algunos deseaban morir por Cristo. ¿Sí? Les he contado la historia de varias personas que fueron o que son conocidos como mártires en los siglos posteriores al primero. Y hubo uno que dijo, cuando lo llevaban para ser sacrificado, dijo: ahora es que estoy realmente siendo cristiano. ¿En qué momento? En el momento en que estaba enfrentando el sufrimiento. Tal vez usted y yo no vamos a sufrir a esa medida aquí en la tierra, pero como les he dicho antes, tal vez estamos sufriendo el menosprecio de los que no son cristianos. Bueno, está empezando a vivir como cristiano. Tal vez está enfrentando el desprecio a lo mejor de su propia familia, o la burla de su propia familia. Bueno, está empezando a vivir como cristiano realmente. Esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. ¿Sí? Así que, hermanos, bueno, creo que con esta sola frase Pedro realmente hace una buena conclusión de todo lo que escribió. De hecho, eso es lo que nos dice cuál es la razón por la cual escribió. Os he escrito brevemente para amonestarles, para decirles que esta es la verdadera gracia en la cual estáis. Luego, verso 13, ya va a acabar, hermanos, verso 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Bueno, siempre era costumbre de los escritores del primer siglo mandar saludos de los hermanos que estaban allí alrededor de Pablo. Mandar saludar a la iglesia siempre ha sido una costumbre. A veces se nos olvida dar los saludos, ¿verdad? ¿No me han visto más gordito últimamente, ¿no? Es que lleno con los saludos que a veces les mandan y no se los doy. Los hermanos de San Luis, por ejemplo, les mandaron saludos hace poquito y creo que nunca dije eso, ¿verdad? Dice mi mamá que cuando no damos los saludos, engordamos con eso, ¿verdad? No creo que sea así, pero bueno. Pero vean cómo había esa bonita costumbre de mandar saludar a los hermanos de otros lugares. La iglesia que está en Babilonia, cuando vimos la introducción de la carta, dijimos que esta es Babilonia, la ciudad de Babilonia, que todavía existía en el primer siglo, y no se refiere a Roma, como algunos piensan. Analizamos ese punto anteriormente. Elegida juntamente con vosotros, ¿sí? La iglesia de Babilonia, los hermanos que estaban ahí, estaban en el mismo nivel espiritual que todos los demás. Todos somos miembros de un mismo cuerpo. Todos, cuando somos llamados por el Evangelio y lo obedecemos, venimos a ser parte de esos elegidos de Dios. Luego dice: Marcos, mi hijo, os saludan. ¿Sí? ¿Por qué dijo Pedro que Marcos era su hijo? Bueno, en el sentido en que Pablo también usó esa palabra cuando habló, por ejemplo, ¿de quién? ¿A quién le llamaba mi hijo? A Timoteo, ¿verdad? Mi hijo amado, mi hijo en la fe. Básicamente se refería a Pedro como siendo el maestro de él, tal vez el que lo bautizó, tal vez alguien que estuvo muy cerca de él y que por ser muy joven aprendió de él. Bueno, este es Marcos, ¿verdad? El mismo Marcos que se regresó del primer viaje misionero, el mismo Marcos por el cual discutieron Pablo y Bernabé hasta separarse, pero el mismo Marcos que aquí Pedro le dice, mi hijo, y que estaba con él. Y fíjense esto, el mismo Marcos del que Pablo dijo en 2 Timoteo 4:11, trae a Marcos porque me es útil para el ministerio. Bueno, es posible que el evangelio de Marcos haya sido el primer evangelio que se escribió, hermanos, y no Mateo. Así que miren todo lo que un joven que realmente está decidido a hacer las cosas para Dios puede lograr. ¿Sí? Hubo fracasos en la vida de Marcos, sí. Fracasó cuando empezó el primer viaje misionero y no lo terminó. Al punto de que Pablo no lo consideró como alguien útil para el ministerio. Pero al final de la vida de Pablo se expresa de él como alguien útil para el ministerio. Así que el hecho de ser joven en ocasiones nos lleva a tomar malas decisiones y a fracasar en la vida. Pero no significa que está todo perdido.
podemos levantarnos y avanzar y crecer y madurar, y Dios puede usarnos grandemente. Dios usó a Marcos, ¿sí? Pero el punto está en que nosotros decidamos corregir el rumbo y hacer lo que es correcto delante de Dios. Hay mucho que encierra la frase mi hijo. Expresa el amor especial que Pedro tenía por este hombre llamado Marcos. ¿Saben de una cosa, hermanos? Es posible por los datos cronológicos que hay de las escrituras de las cartas, que cuando Pablo estaba diciendo allá, ¿sí?, trae a Marcos porque me es útil para el ministerio, Marcos estaba aquí con Pedro en ese momento. Y según la historia no inspirada, es posible que Marcos haya dejado ahí Babilonia, ya haya viajado a Macedonia, donde estaba Timoteo, y acompañar a Timoteo para ir a ver a Pablo a Roma, donde estaba preso, a punto de ser sacrificado. Algunos comentaristas e historiadores piensan que pudo haber sido esto que estamos diciendo. No tenemos certeza de eso, pero pudiera ser que tuvieran algo de razón. Ese es Marcos, del que también, hermanos, pudiéramos decir muchas cosas más. Pero quiero terminar con el verso 14. Saludaos los unos a los otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Saludaos los unos a otros con ósculo de amor. Es lo mismo que Pablo escribió a los romanos cuando dijo, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. El ósculo era un beso en la mejilla, el cual era costumbre usar para saludarse los unos a los otros, inclusive hombres con hombres. Esto era una costumbre de los pueblos orientales y de hecho todavía lo es. No tenemos que ir muy lejos, inclusive los argentinos, algunos hermanos de Sudamérica, tienen esta, no hermanos solamente, sino la población en general tiene esta costumbre de saludarse los unos a los otros con un beso en la mejilla. Por eso, bueno, los que les gusta el fútbol, de repente vemos a los argentinos que se dan un beso, ¿verdad? No seamos mal pensados, es la costumbre de ellos de saludarse así, ¿sí? No sé en Chile, pero me tocó ver al hermano Pedro Sánchez, dándole un beso al hermano Santos cuando se despidió de ahí, ¿sí? Bueno, tal vez es la costumbre que el hermano también tiene, y aquí se detiene por el hecho de que sabe que no tenemos esa costumbre nosotros. Un día le voy a preguntar, ¿verdad? A lo mejor ellos también lo practican, porque lo he visto en varios sudamericanos. Pero realmente lo que Pedro quería decir aquí, hermanos, cuando dice salúdense los unos a los otros con ósculo de amor, lo que Pedro quería es que ellos se dieran cuenta que el besarse solamente por besarse, o el besarse hipócritamente, no tenía ningún caso, sino que fuera un ósculo de amor verdadero, ¿sí? Un ósculo donde estás expresando el amor o el cariño que sientes o que sentían ellos por sus hermanos. Y termina con un deseo: paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Un deseo de que su vida completa estuviera llena de paz y de tranquilidad, aún en medio de cualquier situación difícil que ellos pudieran enfrentar. Esa es la primera carta de Pedro, hermanos. Espero que haya sido de utilidad para su vida, es de utilidad para mí, y sé que lo es también para usted. Cuando usted esté en medio de problemas y dificultades, échele una leidita a la primera carta de Pedro y encontrará muchas cosas que le puedan ayudar a salir adelante. Hasta aquí nos quedamos, hermanos, ¿sí? Se termina primera de Pedro. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿No?